Bueno, ¿qué tal vamos? Tengo ahora el gran placer de presentaros y dar paso a un compañero de quietud, Manu Mariño, que va a responder ahora algunas de las preguntas que habéis ido enviando y luego hará una práctica del abrazar al soltar, con otra mirada. Hola Manu, cuando quieras. Estamos preparados para ti. Hola, Merche, muchas gracias. Bueno, soy Manu Mariño de Santiago, de Espacio Quietud, y quería agradecer esta oportunidad para compartir con todos vosotros. Y me gustaría que este tiempo que vamos a estar juntos lo hiciésemos también en forma de práctica, ¿no? Así que voy a intentar, desde mi experiencia, dar alguna respuesta a las preguntas que se han formulado, pero me gustaría invitaros a que lo hiciésemos como una práctica también, ¿no? Para lo cual os invito a que os pongáis cómodos, cómodas, que os toméis un tiempo podéis estar sentados, tumbados, y vamos a realizar este tiempo que tenemos ahora de 1 hora más o menos entre la parte de las preguntas y la segunda parte, para hacerlo como un continuum, como a modo de práctica. Entonces, si os parece, podemos ir cerrando los ojos y vamos a comenzar. Podemos cerrar los ojos y simplemente invitar a nuestra atención a observar nuestra respiración, a descansar en nuestra respiración. Nuestra respiración nos indica en cada momento cómo estamos. Si nuestra respiración está agitada, nosotros estamos agitados. Si nuestra respiración está más calmada, estamos calmados. Y en cualquier momento podemos descansar nuestra atención en la respiración. Vamos a hacerlo ahora por un par de minutos. Y voy a ir tratando de dar un espacio para algunas de las preguntas que están surgiendo. En esta jornada que estamos compartiendo.
¿Para qué meditamos? Es una pregunta de alguien que una persona en concreto la formuló, pero que quizás cualquiera la tiene en su interior. Cualquiera nos la podríamos hacer en algún momento. ¿Para qué medito? En meditación procede de una palabra en lengua pali que es bhavana, el significado de bhavana es cultivar, por lo que realmente no hay una palabra que se refiera a meditación, sino sería cultivar. Meditar es cultivar la atención, básicamente. Entonces la pregunta se podría transformar en lugar de ¿para qué meditamos? Podría ser ¿para qué necesito cultivar mi atención? Podemos descansar con esta pregunta y quizás cada uno pueda tener una respuesta. ¿Qué aporta a mi vida tener una atención mayor? En mi caso concreto, básicamente sería poder apreciar de una forma más amplia, más profunda, aquello que surge en mi campo de atención. En definitiva, poder apreciar más la vida, más cada momento, poder tomar más conciencia de cada momento y por lo tanto la vida pues está formada por momentos. En mi caso, la práctica de la meditación me aporta el poder apreciar y comprender de una manera más, digamos, más clara la realidad que me rodea, con menos distorsión. Cuanto más cultivo mi atención, lo que se va produciendo en mí es una mayor claridad y una menor distorsión entre lo que percibo y la respuesta que le doy a las cosas. ¿Qué diferencia hay entre estar atento y meditar? Es otra de las cuestiones. Básicamente aquí se podrían decir muchas cosas, pero yo me quedaría con, por un lado, la intención y la actitud. Cuando yo me siento a practicar, me siento a meditar, tengo una intención de estar con mi atención puesta en la respiración, en el cuerpo. Y esto es diferente a cuando simplemente estoy atento por el hecho de estar atento.
y también la actitud de querer cultivar esa atención. Un poco la intención de este espacio de práctica que estamos compartiendo es que estas respuestas, que pueden ser respuestas a preguntas que nos hacemos cualquiera de nosotros, aunque en este caso concreto las han hecho unas personas, que estas respuestas las encontremos en nosotros. Crear ese espacio interno en el cual nosotros ya sabemos, más allá de que yo pueda dar mi respuesta en este momento. Que incluso podría ser diferente de mi respuesta en otro momento. Y esto es poder tener una comprensión de que todo es impermanente y que no hay una única respuesta a la misma pregunta. ¿Cómo podemos cultivar el perdón? Es otra pregunta. Cultivar el perdón. En este caso puedo hablar de cómo sería para mí, porque no sé exactamente cómo hacer esto o cómo responder a esto de manera global, pero sí a lo mejor puedo encontrar un acercamiento a cómo sería para mí cultivar el perdón, qué haría que pudiese perdonar. Básicamente, el perdón se cultiva perdonando. Y poder sentir la liberación que se produce en mí cuando perdono algo. Porque fundamentalmente el perdón es una liberación de uno mismo que está atrapado en algo. Que evidentemente ese algo lo señalamos fuera de nosotros. Pero es algo interno que cuando soy capaz de soltar, de desatar ese nudo que me tiene un poco más atrapado, puedo sentir esa liberación. Poder sentir la liberación que se produce en mí cuando perdono y cuando alguien me perdona también. El percibir esto para mí es la manera de cultivar el perdón. Y también introduciría que quizás, por lo menos en mi experiencia, todo tiene su proceso, sus tiempos, sus momentos. Y no siempre estoy en condiciones de poder perdonar algo. Y entonces puedo observar cómo eso me aprisiona de alguna manera. Y puedo aceptar esto, que no, quizás no es el momento y está bien.
podemos cada uno indagar un poco cómo puedo cultivar el perdón en mí. Alguien pregunta, ¿cómo afrontar el miedo, el pánico, cuando los pensamientos no paran? La práctica de la atención, la práctica de la meditación, lo que hace es que poco a poco, de manera muy progresiva, vas tomando conciencia de que no somos nuestros pensamientos, porque el problema real no lo produce el pensamiento, lo produce mi identificación con ese pensamiento. Y si hay una identificación, quiere decir que estoy muy cerca de ello, que estoy casi pegado a ello, a ese pensamiento. Y con la práctica de la atención, de mindfulness, de compasión, de la meditación, lo que se va produciendo es que se va tomando una distancia de ese pensamiento. Y esa identificación va disminuyendo. Pero a su vez, también a veces, por mucha práctica que tengas, se produce el miedo, el pánico, independientemente del nivel de práctica. Y esto es parte de la condición humana, el que tengamos miedo, el que sintamos pánico en algunos momentos. Pero cuando me doy cuenta de que este miedo, este pánico, aumenta cuando lucho por deshacerme de él, estoy empezando a comprender cómo funciona la práctica. Porque si en un momento dado no puedo dejar de tener miedo, porque hay un pensamiento recurrente, una rumiación que me tiene atrapado, en mi experiencia, lo mejor es quedarme ahí, estar con ello y no luchar por querer que sea de otra manera. Porque soy consciente de que eso tiene un tiempo. Ese pensamiento surge, dura un tiempo y desaparece. Alguien pregunta también por qué en las prácticas de compasión siempre se busca una situación de nivel intermedio. Básicamente esto es por poder tolerar la situación, no cuando estás practicando, cuando estás entrenando la compasión, la práctica de la atención. Es óptimo en ese entrenamiento utilizar situaciones controlables, situaciones que no te desborden para poder manejarlas durante el entrenamiento.
ya habrá tiempo en la vida cotidiana que surjan situaciones que no puedo controlar. Básicamente es entrenarme con situaciones manejables. Alguien pregunta por qué durante la sesión con Mita he notado que bostezaba constantemente, no por sueño, y que me brotaban las lágrimas de manera continua. Cuando empiezas a practicar, el cuerpo va hablándote de distintas maneras, de distintas formas. Estaba hablándote antes también, pero ahí, cuando empiezas a practicar, te vas dando más cuenta de que el cuerpo te va mandando información. Y como consecuencia de la práctica, del cultivo de la atención que hablábamos antes, quizás haya situaciones, sensaciones físicas que antes no percibía con claridad y que ahora puedo empezar a percibir como consecuencia de la práctica del cultivo de la atención. Mi atención está más afilada de alguna manera. Entonces percibe sensaciones que antes no percibía y las sensaciones son corporales. Entonces es un regalo poder escuchar el cuerpo hablándonos como sabe por medio de las sensaciones. Lo mismo alguien pregunta si es posible que al desintegrarse la mente, como en la práctica de Javier, uno perciba sensaciones como descargas eléctricas en las zonas del cuerpo donde dolía. Es básicamente lo mismo que comentábamos con la pregunta anterior, es el cuerpo manifestando sensaciones que ahora percibo y simplemente tomar conciencia de esa sensación, ver cómo esa sensación surge, se expresa, se manifiesta durante un tiempo, desaparece, da lugar a otra. Y esto es la impermanencia de las cosas, de todas las cosas, expresada en forma de sensaciones físicas corporales, que por otro lado es la única manera que tenemos de percibir por medio de las sensaciones corporales. Alguien pregunta también cómo mantener ese lugar amable, amoroso, de escucha y comprensión que viene tras atravesar la tormenta. A veces lo puedo sostener, pero luego vuelve el caos y me asusto de perderlo. Qué interesante. ¿Cómo mantener ese lugar amable y amoroso? Esta pregunta es muy interesante porque lo que está transmitiendo es
cómo mantener esa sensación agradable en mí constantemente. Cómo mantener ese lugar amable y amoroso de escucha y comprensión que viene tras atravesar la tormenta. Es cómo mantener esa sensación. Y esto es lo que básicamente hacemos, es la base de toda la práctica. Percibimos 3 tipos de sensaciones: agradables, desagradables y neutras. Y constantemente tratamos de mantener, de buscar, de perpetuar las sensaciones agradables. Tratamos de evitar, de no percibir las sensaciones desagradables. Esto es lo que hacemos básicamente, no tenemos que juzgarnos por ello, es simplemente comprender nuestro funcionamiento. Y esta comprensión también procede del cultivo de la atención, de la práctica de la meditación. Te da esta comprensión de que lo que estamos constantemente haciendo es tratando de buscar tener sensaciones agradables y tratando de evitar tener sensaciones desagradables. Y por supuesto no hay absolutamente nada malo en ello. Absolutamente nada malo en ello. Pero es importante ser consciente de que esto es lo que hacemos. Que esto es cómo funcionamos. Que así funcionamos. Y cuando comprendemos esto, que es por otro lado muy básico a un nivel, pero que con esta comprensión podríamos, y sin ninguna otra cosa, podríamos estar toda la vida trabajando, practicando, no necesitamos más. Investigando solo esto en nosotros. Investigando que detrás de cada acción, de cualquier acción, hay una búsqueda de sensación agradable y un tratar de evitar la sensación desagradable. Cuando comprendo esto, puedo comprender mi funcionamiento. Cuando acepto esto, puedo aceptar más mi funcionamiento y por ende a mí. Y como consecuencia de poner la atención en esta manera de funcionar, de búsqueda constante de sensación agradable y de evitación de sensación desagradable, puedo comprenderme más a mí mismo. Y esto produce que a veces me doy cuenta de que para evitar una sensación desagradable o para tener una sensación agradable de una manera a veces no muy consciente, puedo dar a un tercero, a otra persona, por el simple hecho de buscar una sensación agradable para mí, genero un daño y no me doy cuenta de ello. Entonces, cuando me doy cuenta, empiezo a permitirme estar un poco más con esa sensación que consideraba desagradable y no tratar tanto de evitarla. Porque en definitiva, ambas sensaciones, tanto la agradable como la desagradable, son impermanentes y se van a transformar en otra cosa. Entonces, si estoy teniendo una sensación desagradable y tolerable, a veces en lugar de escaparme de ella, de ir en busca de un bálsamo que me mitigue esa sensación, a medida que voy comprendiendo, puedo permitirme estar en ella. Por supuesto, no la busco,
Pero si surge y emerge y me permito estar en ella, en mi experiencia surgen varias comprensiones cuando me permito estar en ella, que os invito a que lo exploréis en vosotros, pero las comparto con vosotras, con vosotros, por si os pueden ser de utilidad. Y una de esas comprensiones es que esa sensación que yo creía tan desagradable no lo es tanto. Con lo cual, de lo que estaba realmente huyendo no era tanto solamente de la sensación, sino del constructo mental que yo tenía creado sobre la sensación también. Porque lo que me cuento no es la cosa. Esta es la otra comprensión. Lo que me cuento de la sensación no es la sensación. Entonces me doy cuenta de que estoy huyendo de algo que no existe realmente. Que es lo que yo me cuento de lo que creo que sería tener un tipo de sensación. Lo que pasa es que todo esto es muy inconsciente. Es muy inconsciente. Por eso animo a cultivar, a practicar la atención. Porque todas estas comprensiones y muchas otras surgen de ahí, de la práctica de la atención. Porque cuando tú lees acerca de esto, no estás teniendo la experiencia. Es con la experiencia con la cual te vas dando cuenta. Estas pequeñas comprensiones, insights, que están, por otro lado, dándose constantemente si tienes la mente lo suficientemente apreciativa para poder verlo. Alguien pregunta también, ¿cómo se puede soltar el anclaje de la respiración? Tengo la vivencia en mi práctica de meditación de estar permanentemente conectada con mi respiración, aun en los momentos en los que intento centrar mi atención en eso que observa. Entiendo que cuando estoy observando la respiración, cuando tengo mi atención puesta en la respiración, para poder cambiar la mirada de la respiración a quien observa, quizás simplemente puedo hacerme la pregunta: ¿quién está observando la respiración? Probablemente la respuesta sea yo. Y puedo quizás continuar indagando quién es ese yo. Y en mi experiencia no trato de dar una respuesta narrativa a esto. Simplemente descanso ahí. Porque en el momento en el que trate de describir quién es ese yo que observa la experiencia, en ese momento me estoy separando de ello. Estoy creando una distancia. No estoy en la experiencia. Quizás podemos ahora parar y llevar la atención a la respiración durante un par de minutos, simplemente volver a
a descansar en la respiración. ¿Quién es ese yo que descansa en la respiración? ¿Quién descansa en la respiración? Y nos quedamos con la experiencia. En el fondo, realmente lo que hacemos es únicamente descubrir lo que ya está ahí, dentro de nosotros. No creamos nada. Es simplemente permitir que lo que ya está presente ahí, que no vemos, se exprese, se manifieste. Y para ello no hay ningún método concreto. Yo animo a todo el mundo a que cada uno busque su forma. No es mejor una manera que otra. Simplemente cada uno comparte su experiencia. Yo estoy compartiendo mi experiencia y si eso puede ser de ayuda para alguien, está bien. Pero es importante que no le demos más rango a lo que yo o cualquier otra persona diga que a lo que uno perciba en sí mismo. Porque no lo tiene. Porque nadie sabe más de ti que tú mismo, tú misma. Cuando comentábamos el otro día con el equipo que está organizando esta jornada, maravillosa jornada, con Amaya concretamente, sobre la posibilidad de compartir sobre abrazar o soltar, dos miradas diferentes. Yo le comentaba algo y ella con un cuento, como el cuento del mono que quiere coger el plátano y no puede sacarlo porque no lo suelta, no puede sacar la mano porque no la suelta. Ella me hizo ver otra mirada, ¿no? Porque en aquel momento mi mirada con respecto a abrazar y soltar era como muy focalizada, en el sentido de que en mi experiencia cuando estoy tratando de soltar algo, lo que estoy haciendo realmente en el fondo es tratar de deshacerme de algo que está presente aquí. Y muy probablemente de deshacerme de una sensación desagradable, básicamente, que no quiero. Quiero huir de ella. Pero eso está aquí, en este momento. Se está dando. Y en mi experiencia, básicamente, me di cuenta de que no tengo posibilidad de escapar de mí mismo. Y lo intento muchas veces todavía, muchas veces. Constantemente, quizás. Y nunca lo consigo. No podemos escapar de nosotros mismos. No hay manera. ¿A dónde vamos a ir en que no estemos nosotros allí? ¿A dónde vamos a ir que no estemos allí? No hay ese lugar, no existe.
Si vamos, estamos allí. Entonces, cuando estoy tratando de soltar algo, el mensaje que me estoy mandando es que esto no lo quiero, no lo acepto, quiero deshacerme de ello. Entonces surge un mecanismo de toda una, digamos, un ejército interno preparado para deshacerme de ello. Sin embargo, cuando soy capaz de empezar a abrazar eso de lo que me quiero deshacer, estoy empezando a aceptar eso. Y una vez que lo acepto, que lo puedo abrazar, en ese momento no tengo la necesidad de deshacerme de nada. Porque si lo acepto plenamente, no necesito soltarlo. No necesito soltarlo. Si todavía necesito soltarlo es porque no lo acepto plenamente. Y no hay posibilidad de aceptarlo parcialmente. Como diría mi amigo Kim Soler, o lo aceptas o no lo aceptas, pero no lo puedes medio aceptar. Entonces, el abrazarlo, cuando puedo abrazarlo es porque hay una aceptación plena, y si la hay, no necesito soltar nada. Esta es un poco la doble mirada, la doble mirada. Porque cuando queremos soltar, fundamentalmente estamos no aceptando lo que está pasando en este momento. Queriendo que lo que está sucediendo sea de otra manera. Querer dejar de vivir lo que estoy viviendo en este momento y estar viviendo otra cosa, básicamente una sensación agradable. Básicamente, si seguimos indagando, si seguimos practicando, si nos damos cuenta, fundamentalmente lo que quiero soltar es algo que me causa una sensación desagradable. Y buscar una sensación agradable. Pero como comentamos al principio, quizás si me permito quedarme ahí un poco en esa sensación, por un lado veo que no es tan desagradable y por otro lado tengo una comprensión de una de las tres marcas de la existencia y es que todo es impermanente. Y esa es una manera de encarnar la impermanencia. Porque hablamos mucho de impermanencia, pero ¿la tenemos encarnada realmente? Y esta es una manera, una práctica, no escapar de aquello que nos causa una sensación desagradable. Cuando somos conscientes, básicamente todo esto es muy inconsciente. Y lo que conseguimos con la práctica del cultivo de la atención, con la práctica de la meditación, es hacer esto un poco más consciente. Y ese poco más consciente es más que suficiente para poder tener una vida más plena. Y por supuesto que esto no quiere decir que todo eso nos siga pasando constantemente. Yo tengo años de práctica y sigue pasando igual. No sé si igual cuantitativamente, pero sigue pasando el que me frustro, que quiero escapar de sensaciones. Pero a veces me doy cuenta y puedo estar con ellas. Ayer fue un día importante porque fue el cumpleaños de Mita, ¿no? Y hubo mucho encuentro con personas. Y yo me planteaba que muchas veces
tenemos cerca a muchas personas, conocemos a muchas personas, tenemos muchos amigos que conocemos, pero no sabemos casi nada de ellos. Por un lado, no sabemos mucho de ellos, porque normalmente nos contamos siempre cosas normalmente buenas. Y por otro lado, podemos saberlo todo de ellos porque lo que ellos viven es lo mismo que vivimos nosotros. Podemos saber de ellos a través de nuestra propia experiencia, porque es la misma realmente. Es la misma, con matices, con detalles, con cambios de forma, pero es la misma. Pero a ese nivel más, digamos, horizontal, de que no nos conocemos, me venía la pregunta, ¿cómo podemos ayudarnos entre todos, ¿no? Los que estamos aquí, ¿no? Entre todos los seres humanos, en definitiva? Porque muchas veces esto que estamos haciendo es ayudarnos, ¿no? Porque por un lado, los que estamos ahora compartiendo, podemos compartir porque hay alguien que está escuchando este compartir. Y yo cuando deje de estar compartiendo voy a estar escuchando a otros compartires. Entonces eso es de ayuda, ¿no? Pero hablo de un ayudar más acorde con el tiempo que estamos viviendo, digamos, ¿no? Un tiempo de mucho sufrimiento, de mucho dolor en el mundo. Y quizás hay algo que podamos hacer cada uno de nosotros. Y lo que ayer se me ocurría era tratar de no cerrar nuestro corazón, tratar de vivir con nuestro corazón abierto. Eso sería de gran ayuda para todos, porque cuando yo voy cerrado a relacionarme con otra persona que está abierta, eso me hace ver a mí que estoy cerrado y permite que yo me abra. Creo que la práctica de mindfulness, la práctica de compasión, el cultivo de la atención, nos aporta esto, básicamente. Nos aporta el poder tratar de mantenernos con el corazón abierto. Y esto ayuda a los demás. Yo con mi práctica estoy ayudando a los demás, te estoy ayudando a ti, y tú con tu práctica me estás ayudando a mí. Porque te puedo reconocer y a través de ti me puedo reconocer a mí. Entonces me gustaría ahora, para ir terminando, simplemente que volvamos a cerrar los ojos y simplemente compartir un pequeño espacio de silencio para poder integrar esta experiencia que estamos teniendo de manera compartida. Y vamos a simplemente, voy a tocar el gong antes de que suene el gong de cierre. Y vamos simplemente a permitirnos estar en silencio, cada uno a su manera, cada uno como comprenda el silencio, sin necesidad de mantener la atención en nada, simplemente invitar al silencio.
permitirnos intimar con el silencio, que es el lugar fértil que todo lo contiene. El silencio es un lugar interno que hemos de cultivar y que no necesariamente es un lugar donde no hay ruido. Puedes estar en un lugar con mucho ruido y tener silencio interno. Y puedes estar en un lugar muy silencioso y estar lleno de ruido interno. Por eso que el cultivo del silencio es como un deleite, es como ir encontrando cada uno, ir descubriendo en su vida situaciones y lugares internos que te hagan contactar con ese lugar de silencio, con ese espacio interno de silencio. Yo siempre lo comparto, ¿no? Que en mi experiencia de silencio, que tengo alguna experiencia de silencio, una de las experiencias de silencio más profundas que nunca experimenté fue en un concierto de Bruce Springsteen en el Bernabéu en Madrid, con miles de personas. Pero la quietud interna que percibí en aquel lugar, en aquel momento, en aquella situación, la presencia que estaba allí era... Y había ruido, sonido, había... Y a veces puedo estar en un lugar solo y sin embargo hay mucho ruido en mi mente, en mi cabeza. Por eso que cada uno ha de ir buscando y descubriendo, permitiéndose ser encontrado por el silencio, porque él ya está ahí. Somos nosotros los que nos escapamos de él. Somos nosotros los que vamos. Y él está ahí. Está ahí. Es simplemente permitirse ser encontrado por él. Y realmente cuando esto está dentro, llega un momento en el cual ya está. Ya está. Y no es algo que hagas, que surja como consecuencia de un curso que hagas con quietud o con quien sea, no. Surge como consecuencia de tu propia indagación vital. Permitirnos ser encontrados por el silencio. A veces me ayuda a cerrar los ojos, podemos hacerlo si queréis. Creo que esta es la indicación de que faltan 5 minutos que tiene
organización para avisar de que faltan 5 minutos. Manu, Sí. ¿quieres cerrar? Sí, bueno, estamos ya terminando. Es simplemente agradecer a todos, a los participantes, a vosotros, a vosotras, y mantener la invitación de que cada uno se permita ser encontrada por el silencio. Gracias, Merche, a ti y a toda la organización por permitirme este compartir. Gracias. Muchas gracias, Manu. Has enriquecido nuestro silencio y has llegado a nuestros corazones, porque tú has transmitido desde ahí, desde tu corazón. Así que muy agradecidos. Es un regalo. Gracias, Merche. Gracias. 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 Pues vamos a seguir transitando en este abrazar o soltar, ¿no? En este silencio fértil, como decía Manu, durante un par de minutos, cerrando los ojos si lo necesitas y con atención plena a esas sensaciones después de haber escuchado y sentido muy cerca a Manu.